alegre por ya estar acá de regreso en casa y, y también por continuar con este estudio de Génesis que cada vez me pone más interesado en la palabra. Me gusta mucho poderla entender. Yo creo que Génesis es un libro, toda la Biblia, el entender y el conocer toda la palabra es bien importante, mis hermanos, para poderle dar el peso necesario. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 5, ¿no? Y como siempre, pues hago esta recapitulación. Es bien importante porque estamos en este libro que es tan atacado. El primer versículo de la Biblia es tan atacado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que si no eran días literales, sino millones y millones de años. Toda esta guerra que hay es tan importante una vez más declarar, ¿verdad?, que Dios inspiró este libro y que en este libro está todo el plan de Dios para nosotros, su creación, para nosotros su iglesia, quien determinó que reunir para sí, crear para sí mismo, para su gloria, un grupo de personas que sean los súbditos de su reino, para adorarlo y honrarlo, pero no sin antes rescatarlos, redimirlos del pecado. Y es lo que hemos visto en Génesis, el origen, el engendramiento, eso significa, y estamos viendo el documento, el único documento confiable. ¿Por qué? Porque es hecho por el mismo creador, dueño de todo, que es el único que estuvo en aquel tiempo, el único que puede dar fe de lo que realmente sucedió, cómo comenzó todo. Nos puede decir con certeza el significado de la vida, por qué existimos, nuestra identidad, quiénes somos, por qué la humanidad está como está hoy en día. No es la ciencia la que tiene todas las respuestas, es la palabra de Dios. Acuérdate de eso. Y hemos visto cómo no somos producto del azar. Un Dios precioso, creativo, santo, nos creó a su imagen y semejanza, hizo toda esta creación con propósito, con significado y con destino. O sea, no somos producto de un accidente. Creó un paraíso para crear a personas como tú y como yo, a su imagen y semejanza, para vivir con nosotros y redimirnos y estar con Él en comunión. Y es lo que vimos, ¿no? Capítulo 2, 1 y 2, un mundo perfecto, lo que Dios había creado, lo que había pensado Dios para nosotros, un mundo perfecto, el cielo. Pero después en el capítulo 3 vemos la caída del ser humano, ¿no? Nos explica el por qué la humanidad está como está, por qué el pecado nos empuja, por qué nos arrastra como sus esclavos, por qué el dolor, de dónde vino todo este asunto que no nos abandona, por qué morimos, por qué sufrimos. Bueno, pues por causa de haberle dado la espalda a Dios. Y nos enseña la necesidad urgente de un Salvador. Nos enseña cómo no es cierto que vinimos de un microbio y luego ese microbio evolucionó. No es así. Veníamos desde lo más alto, creados a la imagen de Dios, y de ahí la creación, el ser humano creado desde que pecó ha caído vertiginosamente, ¿verdad? Y hemos visto todas estas cosas. ¿Cómo comenzó el pecado? De vergüenza, temor, culpa, ansiedad que tuvieron Adán y Eva. Perdón, de pronto en el capítulo 3 ya vemos en Caín rebeldía, orgullo, envidia, resentimiento, odio y al final homicidio, ¿verdad? ¿Qué representa Caín tan importante, verdad? La humanidad religiosa que hoy en día está, ¿verdad? Que se siente autosuficiente, que cree que puede justificarse a sí misma con sus obras, a su manera, que creer que su pecado no es para tanto, que hubiera mandado a su hijo unigénito, lo cual es una gran ofensa para Dios. Caín también representa la humanidad que vemos hoy en día. Platicaba eso yo con algunas personas ahora que estaba allá, ¿no? Que la humanidad es como esta simiente de Caín que quiere un Edén sin Dios, quiere el cielo sin Dios. Ha hecho su propio Edén en esta tierra, hay hospitales, hay de todo, pero no quieren tener nada que ver con Dios, así como Caín, tras su propio corazón, el deseo perverso de su corazón, dándole la espalda a Dios y teniendo una vida sin propósito, una vida inestable, una vida vacía. 5 generaciones vemos en el capítulo 3 con un espíritu diferente al de Abel, ¿no? Con otro señor, otro dueño, otro canal, su mente en este mundo, en el aquí y en el ahora, y un Lamec que ya lo vemos totalmente sin vergüenza, diciendo, ¿sabes qué? Yo no necesito de Dios, yo soy mi propio Dios. Yo forjo mi destino, yo soy el dueño y autor de mi propia identidad, yo pongo el estándar, yo decido qué está bien y qué está mal, yo puedo ser el autor de mi provisión, de mi gozo, de mi seguridad, yo soy suficiente para justificarme a mí mismo, yo puedo forjar mi propio Edén, yo con todo lo necesario. O sea, ¿quién necesita de Dios? De un Dios que me esté molestando y juzgando. Y es lo que vemos exactamente hoy en la humanidad.
Así la vemos hoy. Una humanidad con la ilusión de que tiene el control de su propia provisión y anda buscando vida en otros planetas, según esto, ¿verdad? Pensando quién necesita un hogar celestial. Aquí vivimos y aquí todo lo que tenemos aquí es todo lo que hay. Vamos a ver de eso un poquito más, ¿no? Vamos a hacer marcas de ropa, vamos a hacer buenas casas, vamos a hacer partidos políticos, vamos a hacer de todo. ¿Quién necesita además del gozo de Dios? Podemos hacer MTV Awards, podemos hacer películas. ¿Quién necesita a Dios? Y eso es lo que ilustra el camino de Caín. Vemos, aparte de esto, el mundo incrédulo como Caín, ¿verdad? Vimos la tierra de Nod, fugitivo y sin hogar, vagabundo, porque eso es lo que sucede. También aprendimos eso en el pasado capítulo, ¿no? Cómo la humanidad, por más que se esfuerce y por más casas bonitas que hagas, no sé, puedes hacer la mansión más maravillosa, pero ¿qué crees? No te vas a poder quedar en esa mansión, porque van a terminar tus días en este lugar. O sea que realmente no tenemos un hogar fijo. Nadie tiene un hogar fijo en este mundo. Dios no nos hizo para este mundo. Y eso es lo que estamos viendo, una fotografía de la humanidad caída. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque hoy vamos a ver un contraste. Hoy vamos a ver un contraste de la humanidad vagabunda y fugitiva, que haga lo que haga no se va a poder llevar nada, ni tiene nada permanente en este lugar. Porque fugitiva también porque se la pasa huyendo de Dios, ¿no? Ese es el espíritu del mundo que ahora opera en los hijos de desobediencia, del cual todos algún día fuimos esclavos, cada uno de nosotros, hasta que vino Cristo a nosotros. Pero debemos saber eso, hay un mundo que se opone a Dios y que se opone a nosotros cuando nosotros queremos proclamar el Evangelio. Y no debemos perder de vista esto en estos capítulos que vamos a ver. Vamos a seguir viendo la misericordia de Dios, porque aun cuando Caín hace todo esto, aun cuando estamos en este tiempo, el Edén sigue ahí, miles de acres preciosos, mostrando la intención primaria de Dios sigue ahí, la puerta de Edén sigue ahí, la espada revolviéndose sigue ahí, sobre todo los querubines que cargan el trono de Dios siguen ahí. O sea, Dios en todo momento sigue rogando a la humanidad, reconcílense conmigo. No solo eso, ¿sabes qué? Adán sigue ahí, el primer ancestro. No sabemos si Eva, yo creo que sí, pero nos dice aquí, lo vamos a ver hoy, 930 años de los 1656 años que tardó en llegar al diluvio, Adán, el padre de todo ser humano, sigue ahí. O sea, cualquier persona de ese tiempo podía haber dicho, ¿dónde vivía Adán? Vamos a ver si es cierto, que es verdad. Pero la realidad es que a nadie le interesaba a Dios. No era una cuestión de traer, como hoy en día, no es una cuestión de convencer a la gente con evidencias. Evidencias sobran, no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de fe. Dice la Biblia en Romanos que el hombre le ha dado la espalda a Dios y que prefiere ignorar a Dios y darle culto al hombre. Y hoy en día igual tenemos la Escritura. Tenemos miles de testigos que han dado su vida por la verdad de que Cristo vive, de que Cristo resucitó, que Cristo nos ama, que murió por nosotros en la cruz, que no quiere que nadie se pierda. Pero la gente igual, como en aquellos tiempos, sigue ignorando, rechazando. Pero bendito sea Dios que no termina todo con la vida de Caín. Dios no abandona a su humanidad, no deja que se deslice hasta quedar destruida, porque una y otra vez nos sale al encuentro. Y es lo que vamos a ver hoy. Otra historia contrastante con otro linaje, de donde quizá llegue la simiente de Eva. ¿Te acuerdas donde dijo Dios? La simiente tuya, Eva, va a aplastar la cabeza de la serpiente, el reino de las tinieblas. Y este capítulo es como una transición y un contraste de esta humanidad pecadora, ilustrada por Caín y su descendencia, porque no nada más es la línea de Caín, es toda la humanidad la que se pereció en el diluvio. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. Y ahorita vamos a ver lo importante de eso. Pero el resto de la humanidad existente en este tiempo fue incrédula. Ignoraron a Dios. Dios les rogó hasta el último momento. Vamos a ver cómo la construcción del arca duró 100 años. Por 100 años Noé estuvo construyendo un arca y estuvo proclamando. Y no solo Noé, sino todos sus antepasados. Pero vamos a ver el día de hoy la línea de Set. Vamos a ver la misericordia de Dios en la línea de Set, en este linaje que no pereció. En un mundo en tinieblas, este linaje decidió no entregarse al mundo y se abrió paso a través del primer juicio, ¿verdad? Llegando hasta nuestro Salvador, es lo que vamos a ver. ¿Por qué es tan importante hacer esta comparación, mis hermanos? Bueno, yo dividí la historia humana en 3 grandes etapas. Puede ser, sé que hay muchas más y todo,
Pero para simplificarlo y para que lo veas así de una manera sencilla, hay 3 etapas de esta humanidad. La primera etapa, que es la que estamos viendo, es desde la creación hasta Noé. Esa es la primera etapa, desde la creación hasta Noé y el diluvio. Esa parte de la humanidad pereció. Después tenemos una segunda etapa, desde Noé y la tierra renovada hasta Cristo. Terminó cuando llegó Cristo. Pero tenemos una tercera etapa, desde que nuestro Mesías vino, vivió, murió y resucitó hasta el tiempo final. Nosotros ahorita estamos en esa tercera etapa, en esa etapa final de la tierra. La conclusión de los tiempos que estamos viendo está por venir. Y es bien importante poner atención a esta primera etapa. ¿Por qué? Porque es resumida en estos 3 primeros capítulos. No en estos 3 primeros, en los siguientes 3 capítulos, capítulo 4, 5 y 6. Porque esta primera etapa concluye con el fin de toda una civilización. Y es bien importante poner atención al mundo de los antediluvianos, así les vamos a llamar, porque representa nuestro mundo en muchas áreas. Y especialmente representa este mundo en la manera en la que tan rápido se corrompió esa civilización. Representa también ese tiempo en los profetas que anunciaron una y otra vez que vendría el juicio, así como la iglesia hoy está anunciando al mundo entero, viene juicio, arrepiéntanse. Pero también hay salvación y solo algunos creyeron. Mira lo que dijo Jesucristo con respecto a este tiempo que estamos viendo, porque son solo 3 capítulos, pero estás hablando de toda una historia, de casi 2000 años de historia de la humanidad, en 3 capítulos, que nos enseñan mucho a nosotros. Fíjate lo que dice Mateo 24, 36 al 39, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, el día del fin, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, por eso estoy diciéndote eso, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Por eso es tan importante, mi hermano, porque ahorita estamos en ese momento, en este tiempo. Este linaje que no está representando a los buenos, porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, pero sí representa a un grupo muy importante, mis hermanos, a los que creyeron y a los que fueron justificados por su fe. Eso sí es lo que estamos viendo. Dice la Escritura en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso yo titulé este mensaje, el linaje de Set y la misericordia de Dios. ¿Verdad? El linaje de Set y la misericordia de Dios. Estamos viendo este contraste entre el camino de Caín y su linaje, y ahora el linaje de Set. Y mi primer punto es ese. No vamos a leer todo el capítulo porque lo vamos a ver todo y son muchos versículos, pero vamos a comenzar desde el capítulo 4, versículo 25. Y mi primer punto es ese: Dios, rico en misericordia, no nos abandona a nuestra suerte. Después de hablarnos de este Caín del que les acabo de hablar, dice en el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, ya lo mencionamos. No es que Adán y Eva no tuvieran más hijos entre Caín, Abel y Set. Acuérdate que estamos hablando del contexto de la literatura hebrea, tiene su estilo, su forma. Pero la Biblia no está interesada en mencionar cada hijo de Adán y Eva o cada personaje de la familia de Adán. Solo va a mencionar a aquellos que le dieron la espalda y que representan a ellos. Y aparte se va a enfocar a partir de aquí en una sola línea, en la línea del Salvador del mundo. Por eso no va a mencionar a todos, ¿no? Ahora, Set, ¿qué significa sustituto? Ahorita vamos a ver un poquito más. Pero de pronto vamos a ver que pasaron más de 100 años, nace este hijo y Adán y Eva ven algo diferente en este muchacho. A lo mejor el Señor les hizo saber a Adán y a Eva que era algo diferente, que era el sustituto del primer mártir Abel. Abel reconocía su necesidad de un Salvador, su insatisfacción en este mundo, lo vimos. Dice la Biblia que es el primer profeta, era un profeta, la Biblia le dice eso. Pero imagínate a Adán y Eva, cuánto sufrimiento habían tenido en haber visto cómo toda su línea a partir de Caín cayeron. Acuérdate, ellos vivieron perfección, vivieron plenitud, conocieron a Dios, y ahorita estaban delante de ellos viendo cómo la maldad se multiplicaba y crecía como un monstruo. Ahora hay esperanza. Acuérdate, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios les envía a Set.
¿verdad? Otra simiente, de la cual vendría el Salvador. Y reconocen en él la simiente de Abel, ¿no? Ya no fue el sustituto de Caín ni de sus otros hijos, sino de Abel. Y llega Set, Dios rico en misericordia, así como cuando Dios dice, pero es que rico en misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso me encanta, mi hermano. O sea, el sustituto del que anhelaba en el Edén, Abel, era Set, ¿verdad? Enós significa herida mortal incurable, y vamos a ver esto, pero quizás en este tiempo hubo un quebranto. La gente ya estaba harta del camino de Caín, hubo quizá un avivamiento, y un pequeño grupo de personas reaccionó. A lo mejor hasta Adán y Eva en este tiempo, en estos 100 años que vamos a estar viendo, Adán y Eva se sintieron impotentes al ver que nada sucedía y no hacían nada. Pero vienen estos dos hombres, Enoc y luego Enós, y Set, perdón, y luego Enós, reconocen quizás su necesidad de un Salvador. Algo pasa en esta generación y comienzan a invocar el nombre de Jehová. Y me llamó la atención la palabra invocar, es la palabra halal, que significa, es una palabra muy fuerte, que significa perforar, disolver, contaminar algo, degradar algo y utilizar una cuña para abrir algo. O sea, imagínate, estos hombres son levantados por Dios para abrirse paso en medio de una generación perversa y maligna. Esto sucede, comienzan a invocar el nombre de Dios, esforzándose por sobre tanta oscuridad, tantas tinieblas, porque para eso se requiere esfuerzo, mis hermanos. Acuérdate lo que estamos viendo en Timoteo. Estamos en guerra, requerimos de ser como estos hombres, fortalecidos en el poder de Dios, puesta la armadura de Dios, levantar la verdad, permanecer perseverando, y eso requiere el sostener, ¿verdad? O resistir el peso del pecado que nos asedia, las tinieblas. Estos hombres lo hicieron, no implica que no lo solo hicieron con su boca, sino con su estilo de vida. Los hombres comenzaron a tener un estilo diferente, un estilo de vida diferente al de la vida de Caín. Comenzaron a invocar, ¿qué es eso? A reconocer el nombre de Dios, a publicar el nombre de Dios a pesar de persecución. Un grupo bien interesante, ¿verdad? Contrastándolo con el capítulo 6 que vamos a ver la semana que entra, si Dios lo permite. Pero en este linaje no solo hay otras simientes, sino hay un espíritu contrario al de Caín y de sus hijos, ¿verdad? Un espíritu que les convence de pecado. Alguien quizá que recorrió el camino de Caín y cansado, golpeado por Dios al rebelarse contra Dios, viene y dice, Señor, no puedo, soy incapaz, necesitamos tu ayuda y este mundo no me gusta nada, no quiero vivir así. Somos mortales. Personas que entienden que por más que quieran acomodarse en este mundo, no hay manera de que van a permanecer. Lo que decía hace ratito, se reconocen vagabundos, sin hogar, fugitivos de Dios, lejos de Dios, saben que no pueden hacer nada. Pero es gente que regresa su vista al oriente y miran hacia Edén, ¿verdad? Y en este momento está esta gente levantándose. Alguien que entiende como Abel que este no es su hogar, que no son fugitivos, sino somos extranjeros y peregrinos y nuestro hogar nos espera. Está allá al otro lado de Edén, está más bien cruzando esa puerta en Edén, ahí con el Señor. Ahí es mi lugar, no este hogar. Y checa lo que sucede. Punto número 2. Después dice que los hombres una vez más reconocen que quién es Dios, y hay un grupo de gente en medio de toda esta maldad que comienzan a darle la gloria a Dios. Vamos al punto 2. Un nuevo comienzo con aquellos que le invocan y le anhelan. Versículo 1 del capítulo 5, mira cómo comienza, como si fuera otra vez comenzando Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Quién habrá escrito esta genealogía? Obviamente Adán mismo, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver cómo Adán está vivo hasta la vida de Lamec, papá de Noé. Y checa eso, mi hermano, porque hoy vamos a ver una genealogía. Pueden parecer aburridas, pero son muy importantes, porque contienen historia, porque cada persona representa una generación, y aparte puedes ver la fidelidad de Dios, puedes ver quizá desobediencia de personas, pero la misericordia de Dios. Hay cosas bien interesantes en esta genealogía, pero aquí yo veo como si Dios comenzara otra vez, porque el mundo va a su perdición, pero dice Dios, yo he hablado, yo he actuado, mi voluntad para el ser humano se va a cumplir, y comienza a enfocarse en esta simiente de Set, de donde va a venir Cristo, ¿verdad? Lo puedes ver eso en Lucas y en Mateo también. Pero Dios creó al hombre, dice la Biblia otra vez, comienza.
Es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. Adán significa hombre, ¿verdad? Y dice, a semejanza de Dios lo hizo. Adán, hombre. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, otra vez, el día en que fueron creados. Vuelve a reiterar el diseño de Dios, hombre y mujer. Ninguna otra combinación viene de parte de Dios ni va a traer bendición a la humanidad ni a las generaciones. Y nos vuelve a decir, y Dios los bendijo. Acuérdate de eso, Dios no te hizo para maldecirte, Dios te hizo para bendecirte. Nos dio la libertad de escogerlo. La humanidad no lo quiso escoger, le dio la espalda, entonces vino la maldición. Pero eso no fue lo que Dios quiso en un principio. Adán y Eva escogieron maldición. Y muchas veces nosotros decimos, ay, Adán y Eva, ¿por qué hicieron eso? Pero nosotros cada vez que desobedecemos, cada vez que no creemos, también la escogemos. Porque Dios siempre nos está ofreciendo cosas buenas, ¿no? Entonces ten en cuenta los nombres. Adán, vuelve a comenzar desde el principio, varón y hembra los creó. Y dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Set es la palabra sustituto o elegido, pon eso en mente. Pero ya te lo mencioné. En 130 años que pasaron es muy poco probable que Adán y Eva no hubieran tenido intimidad, no lo creo realmente. Entonces piensa en eso, y mucho menos no tener hijos. Piensa, si por lo menos hubieran tenido 2 hijos cada 5 años, que puede ser el promedio, digamos que a partir de los 20, aunque ellos nacieron ya maduros, que desde el día 1, Eva y Adán ya eran adultos completamente maduros, pero en una cifra bien conservadora, para estos 130 años, ponle 2 hijos por cada 5 años, ya tendrían como 22 hijos. A su misma vez, estos hijos tendrían hijos y nietos, ¿no? Yo ahora que fui a Austin con mi familia, el Día de Gracias, de pura familia éramos casi 30 personas, ¿no? Entonces, piensa en eso. Y en mi casa todavía no hay bisnietos más que una. Pero para este momento la población ya había explotado. O sea, ya era mucha gente la que había. Y es interesante que dice algo. Llega este muchacho y tiene algo diferente y dice que es engendrado conforme a la imagen y semejanza de Adán. ¿Qué significará eso? Bueno, yo pensé en 2 cosas. En primer lugar, después del pecado, el hombre ha ido perdiendo poco a poco la imagen de Dios, ¿verdad? Hoy solo nos quedan vestigios de que somos de un Dios creador, de lo que fue un día el parecernos a Dios. Obviamente que recuperamos eso cuando venimos a Cristo y somos transformados a su imagen. Pero quizá es eso. Está mencionando, ya no es a la imagen de Dios, ahora es a la imagen de Adán con el pecado. Pero por otro lado, los otros hijos de Adán muy probablemente como Caín se rebelaron, no quisieron creer, no sabemos mucho de ellos, pero piensa en Adán, quizá hablándoles constantemente de Edén, con nostalgia, con tristeza. Hijos, miren, allá está Dios, yo recuerdo la perfección, yo recuerdo mi caminar con Dios, mira los querubines, miren la espada. Y me imagino que el resto de los hijos decían, sí, papá, pero esto no es lo mío, yo tengo que ir tras mi propio corazón, yo tengo que ir y cumplir mis sueños. Porque me habían dicho en la escuela que todo lo que yo me proponga lo voy a cumplir. Yo me voy con mi tío Caín, ahí nos vemos, papá. Y eso lo vemos una y otra vez. Vemos familias que pueden estar apasionadas por Cristo, hablándoles de Cristo a sus hijos, pero los hijos desafortunadamente toman diferente rumbo. Gracias. Pero vemos que ellos hacen la decisión, pero solamente vemos a este hijo de Adán, Set. Dice versículo 5, en 130 años, perdón, hice todo esto para que te imagines todo el ambiente. Dice versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y mucha gente dice, es que eso es absurdo, ¿cómo alguien va a vivir 1000 años? Obviamente si tú tienes el concepto equivocado de la evolución y crees que todo comenzó con un microbio y que del microbio se convirtió en la complejidad que vemos hoy, ¿verdad? Y que el hombre comenzó siendo un simio y se golpeaba la cabeza, y, así como en las películas, ¿no? Y que por pura casualidad, de repente ahora ya está, hace iPads y tecnología y va a la luna, ¿verdad? Es absurdo. Obviamente esto te va a sonar a ficción. Pero piénsalo así. Adán fue creado perfecto. Fue creado para vivir eternamente. 930 años comparados con la eternidad, ¿sabes qué es? Nada. Y todos hemos escuchado hoy en día,
cómo solo utilizamos el 3% de nuestras capacidades cerebrales. Y en este momento, a pesar del pecado, a pesar del deterioro genético, había condiciones antediluvianas, eran diferentes. ¿Te acuerdas que platicamos de eso? Probablemente había un domo en aquel tiempo que cubría de la capa de los rayos ultravioletas y demás. O sea, era todo diferente. Entonces, realmente 930 años era muy poco. La misma Biblia menciona cómo en el milenio, por ejemplo, en el último tiempo, cuando Cristo gobernará con vara de hierro este mundo, a las naciones que sobrevivieron después de la tribulación, el árbol de la vida va a estar disponible otra vez y la longevidad va a regresar. Dice la palabra en Apocalipsis 22:2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pero checa lo que dice Isaías 65:20: allí no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 años será una maldición. Entonces eso es lo que estamos viendo, no es nada absurdo. Lo que estamos viendo ahí es que finalmente Adán experimentó personalmente lo que Dios le dijo el día que él comió. Le dijo: no comas de ese árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que comas de él, de cierto morirás. Y finalmente Adán pudo experimentar esto. Llega al final de sus días, lleno de tristeza quizás, pero a lo mejor lleno de esperanza, y termina su vida a los 930 años. Y dice el versículo 6, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Enós es la palabra herida mortal e incurable. Y pongamos atención otra vez, Edén sigue ahí, la espada sigue ahí, los querubines siguen ahí. Para el tiempo de Set, porque ahorita ya vimos que Adán murió, pero pasaron 930 años, o sea que para el tiempo de Set, Adán seguía ahí. Adán seguía dando testimonio de lo que fue la perfección. Adán seguía hablando de quién era Dios. ¿Sabes cuántos años tenía Adán cuando nació Enós? 235 años, su nieto. Entonces, Enós viene de la palabra Enós, significa es un ser mortal, incurable. Quizá habla de vulnerabilidad, de fragilidad, de la limitación del ser humano, cómo Dios no es un ser finito. Como ya lo dijimos, estos hombres quizá vieron un avivamiento en ese momento, vieron que no eran Dios y comienzan a invocar a Dios. Pero dice el versículo 7, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces, para que vayas teniendo en cuenta, Set convivió con su papá Adán 800 años más, escuchando fielmente la verdad de Dios, de boca de su papá, adorando al Señor con su papá, anhelando, clamando a Dios por la salvación. Quizás ellos seguían viviendo fuera de Edén. Para ellos una creación caída no era suficiente. Ellos esperaban, como dice Hebreo, su verdadero hogar, su verdadero tesoro. Muchas gracias, mi hermana. Sí, muchas gracias, mi hermano. Vemos a Set cómo fructifica, se multiplica. Igual cuántos de sus hijos creyeron no sabemos, pero la Biblia menciona a Enós, su hijo. Vemos eso, algo importante, mi hermano, que vamos a estar viendo aquí, porque vemos muy poca gente. Acuérdate, la salvación es complicada. La puerta a la verdad y la puerta a la salvación está abierta, así como el arca permaneció abierta durante mucho tiempo. Dios a través de su profeta siempre está gritando, siempre está invitando, pero dice como dice Jesucristo en Lucas 18:8, cuando habla de la necesidad de orar, dice Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el problema no es Dios, el problema no es el Evangelio, eso es sencillo. Se trata de confiar, de creer y de caminar por esa convicción que ahora tienes, pero eso es lo difícil para la gente, negarse a sí mismo, dejar de amar sus caminos, dejar de amar tus sueños, dejar de amar tu yo, rendirte al Señor, decidir ya no vivir tú, sino que viva Él en ti. Eso es lo que la gente no quiere porque ama sus tinieblas, eso es lo que lo hace difícil. Pues lo menciono porque es poca gente la que estás viendo que está creyendo. Dice el versículo 9, vivió Enós 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Cainán es la palabra Coinán de Cané, nido, y Anab, aflicción. Marca eso. Pero checa, Enós convivió con su papá Set por 807 años y con su abuelito Adán 695 años. Adán tendría 325 años cuando nació Cainán. O sea que todavía
convivió con su papá 815 y con su bisabuelito 605 años, Cainán. Entonces piensa en eso, piensa en toda esta fe que ha sido transmitida. Cainán, como sus antecesores, a diferencia de sus hermanos, creyó la verdad. Todas estas personas que vamos viendo en el mismo canal, en el mismo anhelo de Dios, no conformándose a un mundo como el de Caín, ¿te acuerdas? Abrir con cuña, haciendo fuerza, resistiendo de pie en medio de una generación perversa y maligna, que se corrompía más, quizás sufriendo agravio, viviendo como extranjeros sin peregrinos, ¿te suena? Dice el versículo 12 al 14, dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Mahalaleel significa alabanza de Dios. Pero Adán tendría ya como 395 años cuando nació Mahalaleel. Convivió con su papá por 840 años y con su tatarabuelo Adán 535 años. Sin mencionar a Set y a Enos. Entonces acuérdate de eso. No se trata de gente buena, sino de un linaje, o de un linaje sin pecado, porque eso no existe, todos hemos pecado, sino de gente que vivió enfocada en otra cosa, pensando, confiada en la palabra de Dios, enfocada en Edén, sus ojos puestos ahí, a diferencia de todo un mundo enfocado en sí mismo, ¿no? Dice el versículo 15, vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Jared es la palabra Yarad, en hebreo, y significa descenso, descender, ponlo. Y esto sucede, ¿no? Derribar, desarmar, abatir significa Yared. Entonces, no es fácil levantar la verdad. En este mismo país vemos ya la persecución que hay a veces de gentes que han perdido trabajo, hasta su misma libertad, por levantar convicciones bíblicas, específicamente, por ejemplo, con las relaciones homosexuales o derechos de aborto y demás. A lo mejor en este tiempo, en el tiempo de Yared, fue un tiempo todavía más oscuro y más difícil para los que se mantuvieron firmes en la fe. Dice el versículo 16, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Para este tiempo Adán todavía vivía. Tenía 460 años cuando nació Yared. Imagínate, Yared convivió con su tatarabuelo por 470 años. Convivió con Set, con Enos, con Cainán y con su papá Mahalaleel. Todos en este mismo sentir, todos esta línea enfocados en Cristo, sin moverse del lugar. Dice el versículo, punto número 3, Enoc y Matusalén son la transición para el fin de esta primera etapa. Enoc es la palabra estrechar o significa discipular o instruir. Guárdalo eso, lo vamos a ver al final, los nombres. Versículo 18 dice, vivió Yared 62 años y engendró Enoc. Aquí sucede algo bien interesante. Enoc este es un Enoc de la línea de Set, muy diferente al primer hijo de Caín, que también se llamó Set, el cual no perseveró, pero vemos algo especial en este hombre. Si te acuerdas, lo vimos hace 2 semanas, el primer hijo de Caín, vemos su siguiente hijo, el nombre de su hijo que tenía que ver con Dios. O sea que sucedió algo, pero finalmente no perseveró, pero este es muy diferente. Este Enoc se mantiene firme, haciendo presión, levantando la antorcha de la verdad, y algo muy especial sucede con Enoc. Dice aquí que camina con Dios. Vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 19 y 20 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Para este tiempo Adán seguía vivo, tendría 622 años cuando Enoc nació. Convivió con su tatarabuelito todavía por 308 años, además de los años que convivió con sus antepasados, ¿verdad? Sus tatarabuelitos antes de ser llevado con Dios. Pero no pierdas de vista esto. Mientras estamos viendo esto, la población fuera de esta línea sigue creciendo y sigue corrompiéndose cada vez más y más. Lo vamos a ver la semana que viene. Y viene Matusalén, dice versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén es la palabra Metushelach, y significa muerte por ejecución o desatar la ejecución, así se llama. Es interesante, ahorita vamos a ver. Para este tiempo todavía estaba vivo Adán, tenía 687 años cuando nació Matusalén. Entonces él convivió con su ya matravelledor abuelito por 243 años convivió todavía con él. Imagínate, su papá Enoc, sus antepasados, todos vivían.
Y es bien importante este hombre, porque de alguna manera Dios le comunicó a Enoc que algo iba a suceder. Venía el fin de la tierra, porque Matusalén significa eso, o sea, viene el juicio, ¿verdad? Cuando Matusalén murió, el diluvio se llegó. El diluvio llegó. Imagínate, ¿qué harías si Dios te dijera, ¿sabes qué? Cuando tu hijo fallezca, va a venir el juicio. Imagínate. Le da gripe y que es, ay, nanita, hay que darle algo. Se cae, hay que hacer algo, no sé. Piensa en eso. Lo que sí sé es que lejos de apagarse la fe con el aumento de la maldad y la oscuridad, al contrario, la luz se enciende con más fuerza en estos hombres. Y acuérdate que eso es lo que sucede con el creyente genuino. La prueba fortalece su fe, la adversidad no le detiene, la persecución no lo apaga, es como el aire que aviva el fuego. Dice el versículo 22 al 23, checa lo que dice de Enoc. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Imagínate Enoc decidiendo caminar con Dios por 300 años en medio de una generación perversa y maligna. Pudo escuchar de la boca de Adán, de la boca de su papá, por el resto de los antepasados la verdad. Pudo escuchar de Dios, de sus promesas. Pero aparte de eso, ¿sabes qué? Enoc decidió caminar, creer por eso. Caminar es la palabra halaj y significa andar continuamente. Mantenerse a flote también significa eso. Significa frecuentar, prosperar, seguir a alguien constantemente. Entonces tenemos un Enoc que, a pesar de lo más horrible que pudiera haber habido alrededor, mantuvo sus ojos, su mente y su corazón en Edén, en esa puerta, no se movió de ahí. Quizá a pesar de que estaba solo, en algunos momentos ahí decidió no moverse. Vivió a la puerta de Edén. Un mundo entero ni le interesaba Edén, aunque estaba ahí lejos de Dios, ignorando la presencia de Dios, ignorando a Edén, ignorando sus promesas. Pero Enoc, enfocado, caminando a través de la verdad de Dios, en la palabra de Dios, sin dejarse llevar. Me imagino como David, Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No estoy en Edén, Señor, pero mejor me es estar aquí. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 63:1-5, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Imagínate a David diciendo eso. Y sabes, cuando dice vida, se refiere a muchas vidas. Mejor es tu misericordia que 1000 vidas, pero sin ti. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. Entonces sí, eso estaba diciendo Enoc. Una eternidad sin ti, Dios, sería como un infierno. No quiero. Aquí no es mi hogar, te necesito así. Esta palabra implica que no solamente lo hizo con su boca, mi hermano, sino con su estilo de vida. Enoc decidió morir a sí mismo. Enoc decidió no morir a los deseos y a las pasiones de su carne, no sucumbir ante la engañosa y tentadora filosofía del mundo. Se rehusó por completo a andar en el camino de Caín, el cual está basado en el humanismo, en yo soy Dios, en su filosofía de ser feliz, es todo lo que importa. Si te funciona, dale, ¿verdad? Y si no te funciona, busca al mejor postor, al que mejor te resulte, porque todo se trata de ti. Esa es la filosofía de Caín. Pero Enoc no se dejó llevar por eso, porque es más fácil dejarse llevar, mi hermano. Decir, pues todos lo hacen. Hay un mundo dispuesto, ¿sabes qué? A aplaudirte. Cuando tú caes, hay un mundo dispuesto a aplaudirte y decirte, qué bien que agarraste la onda, vente para acá conmigo. Y ¿sabes qué? Hoy en día hay muchos apostatando su fe. No se juzgan dignos de creer en Cristo. Y a la primer tribulación le dan la espalda. No, si esto es ser cristiano, ¿para qué? Claro, porque nunca se trató de ellos. Nunca se trató de Cristo, siempre se trató de ellos. Porque seguramente Enoc tuvo dificultad, tuvo persecución, tuvo vergüenza, tuvo humillación, pero Enoc decidió caminar con Dios. O sea que es una buena enseñanza, mi hermano. Es posible caminar con Dios a pesar de que el mundo entero no lo esté haciendo. Mira cómo lo llama la Biblia en Hebreos. Hebreos 11:5-6. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabes cómo le agradó? Versículo 6. No porque fue bueno, no porque fue un niño bonito, lindo. No, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Caminar con Dios. No fue su bondad, era pecador, era descendiente de Adán, fue su fe, fue su confianza en la promesa de Dios, una confianza plena, sus ojos puestos en Edén. Así es como agradamos a Dios, mi hermano. ¿Quieres agradar a Dios? Créele. Cada vez que Él te diga que hagas algo, créele, confía en Él, no hagas la tranza, no hagas lo que no debes hacer. Confía y camina en el Señor. Esa es la fe que agrada a Dios. Es por fe que somos salvos. Es por fe que somos justificados. ¿Cuándo? Cuando rechazamos la filosofía de este mundo, cuando decidimos vivir por la verdad de Dios, cuando decidimos no amar este mundo y sus deseos, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, cuando amamos la voluntad de Dios a cualquier costo, cuando vivimos por el Evangelio como extranjeros y peregrinos. Mire lo que dice Judas, que nos dice un poquito más de lo que pudo haber estado haciendo Enoc. Dice Judas 1, 14 al 15, dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Esto fue lo que hacía Enoc. Miren a esa generación. El Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para arrepender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han preferido contra Él. ¿Qué habría pensado la gente de Enoc en ese tiempo? Los grandes hombres exitosos de ese tiempo que quedaron ahogados en el diluvio. Quizá lo tomaron como loco, quizá lo persiguieron, pero él se mantuvo firme advirtiendo, el fin viene, necesitan arrepentirse, Cristo es la puerta, profetizando el juicio final. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios, y checa, ¿qué dice? Desapareció porque Dios le llevó. ¿Y sabes cuándo sucedió esto? 50 años después de la muerte de Adán, porque aquí para ese tiempo ya habían pasado 50 años que Adán murió. Fue llevado por Dios, no murió. Solo hay dos personas que no ven muerte en la Biblia. Una de ellas es Enoc y la otra es Elías, que es llevado en la carroza de fuego. Lo puedes ver después eso. Pero muchos piensan que estos dos son los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11 y que Enoc es uno de ellos. Léelo con calma, te va a volar la mente, el Apocalipsis 11. Pero ¿sabes a quién creo yo que también representa Enoc, mi hermano? Enoc representa a la iglesia. ¿Te acuerdas cómo comencé? Esta es sombra de lo que ha de venir. Y nos está hablando, el tiempo de enero nos habla del tiempo del fin hoy. Enoc también representa a la iglesia. Una persona así, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Dice en 1 de Tesalonicenses y en 1 de Corintios 15, lo hemos leído antes, que la iglesia va a ser arrebatada igual que Enoc. Dice 1 de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. 1 de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabes qué otra cosa me encanta? Lo que dice Jesucristo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, hablando a sus iglesias. Y yo creo que queda perfectamente bien con un Enoc que caminó con Dios. Mira lo que dice. Apocalipsis 3:7 al 9 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto es antes del arrebatamiento. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Checa el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has confiado, has esperado, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para mí yo creo que está hablando precisamente de la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, ¿no? Guardar la palabra del Señor, sus promesas, su voluntad, su verdad, no negar su nombre delante de los incrédulos. Un estilo de vida diferente al de todo el mundo. Eso es caminar con Dios. Eso es fe. Una fe obediente que acciona, que te lleva a la obediencia.
Y checa estos tres grupos, mi hermano, porque hay tres grupos aquí. Gente incrédula que va a morir en el diluvio, Enoc, quien es llevado por Dios, y Noé, que representa al pueblo judío en la gran tribulación, ¿no? Y los que van a creer en la gran tribulación. Checa versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec es la palabra poderoso. Adán tendría 874 años cuando nació Lamec. Y Lamec pudo convivir con su tátara 6 veces abuelito por 56 años. Todavía Lamec, el papá de Noé, convivió con Adán. Imagínate eso. Además de su papá Matusalén, su abuelo Enoc, con quien Enoc, antes de que fuera transpuesto, Lamec todavía pudo haber convivido por él 100 años, antes de ser llevado por Dios. Dice el versículo 26 y 27, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 682 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. ¿Sabes qué es el hombre más longevo de este linaje? Aún Matusalén vivió más que Lamec. ¿Y sabes por qué representa eso? ¿Sabes qué representa eso? La misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Porque Matusalén significa bien el juicio. Y es como hoy. Dios espera pacientemente. Dios soporta. Paciencia es eso, soportar la blasfemia, la maldad, como nadie más lo soportaría. Es longánime. ¿Qué significa eso? Alarga su ira. Alarga la hora del juicio. ¿Sabes que ahorita no hay ninguna otra profecía por cumplirse? Lo único que estamos esperando es el rapto de la iglesia para que se desate los últimos 7 años de la gran tribulación y venga el juicio sobre la tierra. Y de la misma manera, Dios esperó en Matusalén hasta el último minuto. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Dios no quiere la muerte del impío, ese no es su deseo. Primera de Timoteo 2:4-6 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Otra cosa interesante es que Matusalén vivió para ver morir a todos los descendientes de Adán hasta llegar a Noé. Dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, Noé. Y llegamos al último de este linaje, reposo o alivio. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Para este momento Adán ya tenía 126 años que había muerto cuando nació Noé, pero todavía Lamec conoció a Adán. Entonces imagínate la historia de la creación, el Edén, la comunión con Dios, estará bien cerca de la vida de Noé. Y Noé no estuvo muy lejos después de Abraham, o sea que no creas que pasó muchísimo tiempo, siempre la historia de la creación se mantuvo fresca. Otra cosa es que es el segundo Lamec del linaje de Enoc, pero hay un contraste bien grande, porque está el cuarto de la descendencia de Caín. ¿Te acuerdas de Lamec? Lo vimos hace 2 semanas. El hijo de Caín, del camino de Caín, un hombre sin vergüenza, blasfemador de Dios, sin el más mínimo interés por lo eterno, que se creía Dios, que se creía dueño de su propio destino. Pero mira este Lamec, un hombre con los ojos puestos en la promesa de Dios, que no se conformó a esta vida, no se engañó a sí mismo con humanismo, con positivismo, con cerrar los ojos ante la realidad del pecado, la necesidad sino él sabía la necesidad de Dios. Él entendió que por más buenas obras o religiosidad jamás podría alcanzar a pagar la deuda de su pecado. Un hombre convencido de que en sí mismo no había recursos para alcanzar a Dios. Y además lo más importante para él era su relación con Dios, porque entendía que era su creador. Podía pasar lo que sea, pero Dios, como David, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo más importante para mí en esta tierra, puedes quitarme todo, Señor, pero por favor no te alejes de mí, porque tú eres mi más grande tesoro, es lo que más necesito. De ti dependo, mi vida no serviría para nada si tú no estás conmigo. Un hombre cansado de este mundo, porque está diciendo eso, algo nos va a hacer descansar de las obras de este mundo, hastiado de este mundo, sabiendo que no era su hogar, con sus ojos en la eternidad. Así como todos los hombres que vivieron por fe. Hebreos nos habla de algunos de ellos, que vivieron como la vida de este hombre Lamec y como todos estos hombres. Hebreos 11:10 dice, de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Acaba de decir, Abraham vivía en tiendas de campaña, no tenía un lugar fijo, porque esperaba otro tipo de hogar.
Hebreos 11, 13 al 16 dice: conforme a la fe, así como Lamec y todos estos, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero no está aquí. No es mucho más que papeles en este lugar, es mucho más que cualquier otra cosa. Versículo 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:39: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:24 al 27: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Te fijas? Una visión puesta en lo eterno. En este mismo capítulo menciona Enoc, ya te lo leí, pero vemos a un Lamec con una convicción diferente en su corazón, reconociendo en un hombre la misericordia, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, en el nacimiento de Noé, en sus promesas. Cristo representa nuestro reposo, mis hermanos, perdido en Edén. Cristo representa el reposo de nuestras obras, el reposo de la culpa, de ser fugitivos y vagabundos y convertirnos en extranjeros y peregrinos. Versículo 30 y 31 dice: y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Entonces, aunque no convivió con Adán, convivió con su papá Lamec por 595 años. Y todavía pudo convivir con Enos, con Cainán, con Mahalaleel, con Jared, con Enoc y con Matusalén. Imagínate sus pláticas. Imagínate hablando: ¿te acuerdas del tatarabuelo Enoc? Yo ya no lo conocí. Noé diciendo: pero ese hombre caminó tan cerca de Dios que Dios le llevó. Por eso no pienses, a veces yo pensaba así, no pienses en estos hombres separados. Noé no estaba solo ahí, quién sabe dónde, ni tampoco pienses en esa película chafa que hicieron de él, porque nada que ver. Pero no es que Adán andaba en el antro, perdón, no es que Noé andaba en el antro y de repente digo: espérame tantito, alguien me habla, ahorita vengo. No. Estamos hablando de un Noé que estaba dentro de una generación que estaba enfocada en su Señor, fortalecida por la palabra. Gente que estaba haciendo presión, manteniéndose firme, amando la verdad, aborreciendo sus propias vidas, negándose a sí mismos, a este mundo, viviendo por las promesas del Señor, del cual tenían suficiente testimonio de su bondad y de su amor, sabiendo que Dios no nos va a abandonar, sabiendo que Dios no quería el fin del mundo, porque así se le llama, pregonero de justicia. Noé, otro profeta, que estuvo hablando, diciéndole al mundo: arrepiéntanse. Que constantemente estos hombres estuvieron diciendo, como nosotros ahora, mis hermanos, en 2 Corintios 5, 19 al 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Checa, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? No nada más para que seas más feliz, para que te vaya bien. No, porque viene el fin. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Y finalmente llega el clímax para esta primera etapa de la humanidad, la cual vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí no dice que engendró hijos e hijas, porque quizá Dios solo le concedió 3 hijos a Noé, no sabemos por qué, porque iba a ser el precursor de la siguiente etapa de la humanidad. Vamos a estar viendo cosas bien interesantes en la vida de Noé. Pero vamos a ver algo bien interesante, mi hermano, en estas genealogías. ¿Cuántas cosas buenas hemos visto de esta genealogía, verdad? ¿Cuánto hay en ellas? Pero checa, hay un mensaje, se puede decir medio oculto en los nombres. Lo pusiste ahí, mira: Adán, hombre; Set, elegido sustituto; Enos, herida mortal; Cainán, nido de aflicción; Mahalaleel, alabanza de Dios; Jared, descenso; Enoc, enseñar o discipular; Matusalén, desatar en ejecución o juicio; Lamec, poderoso; y Noé, reposo.
Entonces se puede hacer una paráfrasis con los significados de sus nombres. Dice, ahí te va esta. Dice, el hombre elige herida mortal incurable que anida aflicción. El Dios alabado desciende, discipulando y enseñando que su muerte trae o desata el poderoso reposo. Y ese es el corazón de Dios. Quien busca al hombre, quien le sale al encuentro, que no quiere que se pierda, que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, terminando este texto, a mí me gustaría que te preguntaras, ¿dónde está tu fe, mi hermano? ¿Cómo estás con respecto al linaje de Caín o con respecto al linaje de Set? ¿A cuál perteneces? ¿Cuál es el camino que amas? ¿A cuál grupo que perteneces? ¿A los que invocan el nombre del Señor o los que le ignoran amando su vida y buscando su propio Edén sin Dios? Pero acuérdate que esos van a tener corruptos y en destrucción. A los que como Enoc representan a una persona, la novia de Jesucristo, y son arrebatados. ¿De quién eres? ¿De los que creen en Jesucristo y deciden entrar al arca? Porque el arca es una representación de la cruz, ya lo vamos a estar viendo. Pero sabes que este texto tiene todo que ver con nosotros, mis hermanos, porque el tiempo se acaba, Cristo viene. ¿Sabe algo? La humanidad sigue endureciéndose, cada día está más dura, cada día es más incrédula, pero la palabra de Dios se va a cumplir, por eso tenemos que hacer nuestra decisión y seguir a Cristo. Acuérdate lo que dijo Pablo en Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces es un mensaje de esperanza, no es de juicio. Contiene la verdad, sí, es inminente que viene un juicio, pero no ha llegado ese día. Pero sí solo hay un camino al Padre y ese es Cristo. Vamos a ver que solo hay un arca, que solo hay una puerta y que hay uno que la cierra, es Dios, no el ser humano. Y solamente los que estén dentro del arca son los que van a ser salvos. Ahora, otro texto hablando de Israel, Pablo está hablando de Israel, pero tiene mucho que ver también con nosotros. Checa lo que dice 1 Corintios, dice 1 Corintios 16-8, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, lo cual implica desenfreno. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El versículo 9 al 11, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Están escritas para amonestarte, Calvary, para amonestarme, Chuy, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy, mi hermano. Lo que vimos, una advertencia y una palabra de ánimo. Es lo que vamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento, por eso es precioso. Y checa algo, de Adán hasta el diluvio ya lo mencioné, pasaron 1656 años de la paciencia de Dios, de esperar el arrepentimiento del ser humano. Pero vamos a ver todo lo contrario. Fueron 1656 años suficientes para que la humanidad se corrompiera y quedara lista para el juicio. Y ese es el espíritu del mundo que ahora opera en los hijos de desobediencia, mi hermano. Y antes nosotros fuimos esclavos de ese espíritu. Y ese espíritu sigue ahí y nos rodea. Pero nosotros, dice la puerta del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Necesitamos un nuevo corazón. Sin Cristo estamos perdidos, mis hermanos. Viene el diluvio, pero no como este, viene un diluvio peor. Pero hay esperanza, porque hay un arca. Nosotros somos ese Noé. Nosotros debemos ser con nuestros hijos esta línea de hombres de fe, confiando y enfocados en las cosas eternas. Romanos 13, 10 al 12 dice, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llegó a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos.
Eso es a lo que nunca se entregó o no quiso. Se negaron a entregarse estos hombres y lo que nosotros tenemos que negarnos. Y un texto más y terminamos. Segunda de Pedro 3:11 al 15 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevas y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, mi hermano, ahí sigue Edén. Ahí está. ¿Ya lo viste? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esa es nuestra responsabilidad. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra tan preciosa, Señor. Cómo nos habla y cómo nos abre los ojos, Señor. Cómo todo es una cuestión de lealtad, de fe, de confianza, Señor, de convicción, o a este mundo y sus deseos, o a tu verdad y a tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Permítenos estar asidos de tu palabra, Señor, para ser irreprensibles y sencillos, Señor, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, Señor, en medio de la cual, si permanecemos en ti, podemos resplandecer como luces en este oscuro mundo, Señor. Danos gracias, Señor, para ser como estos hombres. Ayúdanos, Señor, a despertar de entre los muertos. Alúmbranos, Cristo. Bendícenos, Señor. Permítenos, Señor, mirarnos en el grupo correcto, Señor. No somos del linaje de Caín, somos del linaje de Set. Somos del linaje de la fe, Dios. Ayúdanos a entender eso, que como la iglesia de Cristo es lo que somos. Nos has puesto para brillar en las tinieblas. No permitas que quedemos dormidos o engañados, Señor, por los deseos de nuestra carne o por las cosas de este mundo. Permítenos ver este mundo como es, Señor, pasajero. Somos simples mayordomos, Señor, de lo que tenemos. Ayúdanos a vernos así, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de este mundo como si no fuese, como decía Pablo, Señor. Entendiendo que aquí no está nuestro hogar, Señor. Porque tú vienes pronto, Señor. Vienes pronto, Señor. Vienes por tu iglesia. Ayúdanos a hacer ese Enoc que un día va a ser transpuesto, Señor. Al caminar contigo. Queremos caminar contigo. Ayúdanos a hacer esa iglesia de Filadelfia que guarda tu palabra, Señor. Señor, así como todo este linaje que por un milenio entero o más, Señor, se mantuvieron en la fe firmes, así nosotros, así tu iglesia, Señor, desde hace 2000 años que tú resucitaste, Señor. Hay un grupo, Señor, un remanente que se ha mantenido firme, Señor. Y nosotros queremos mantenernos firmes en tu verdad, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a pasar a la siguiente generación si tú no llegas hoy. Señor, bendícenos. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque somos hallados en ti, porque nos has salvado. Bendice nuestras vidas, Dios. Y ponemos todas estas cosas en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús.